las emociones que llegan a nuestros corazones. Los jóvenes saben mucho acerca de esto de las emociones y deben tener cuidado con la toma de decisiones a la hora de ser movido por emociones, porque tenga por seguro que si esa emoción lo lleva a tomar una decisión donde usted no está pensando cabalmente, muy probablemente la decisión que tome será la equivocada. Hermanos, Él nos ayuda con su espíritu a controlar nuestras emociones, pero si nos descuidamos, estas podrían traicionarnos. ¿Qué quiero decirle con esto? Vea, mi hermano, nosotros actualmente, y usted lo sabe muy bien, y vale la pena volverlo a decir, la presión y el estrés que podemos estar viviendo actualmente por los problemas que nos rodean pueden ser tan extenuantes, pueden ser tan de tanta presión, mis hermanos, que podríamos tomar decisiones fuera de lugar. El agotamiento y el cansancio que supone ver, escuche bien esto, el agotamiento y el cansancio que implica ver lo que el hombre hace injustamente, ver lo que el hombre hace fuera de la voluntad de Dios, la presión y el cansancio que supone ver estas cosas injustas, la corrupción del hombre, todo esto que nos rodea, mis hermanos, podría traicionar nuestras vidas, llevándonos a tomar decisiones fuera de lugar. Fue lo que le pasó al profeta Elías. Elías, el profeta de Dios, que quizás ya usted ha escuchado hablar de él, vivía en un tiempo donde todo lo que le rodeaba estaba en contra de la voluntad de Dios. Elías tenía un llamado del Señor a servir, a hacer un trabajo allí en Israel. Y era tanta la presión que Elías tuvo, era tanta las injusticias que Elías veía a su alrededor, era tanta la corrupción que Elías notaba en el pueblo, era tanta la rebeldía que Elías veía en la gente, que todo esto fue generando en él una extenuante presión en su vida que finalmente lo llevó a tomar una decisión equivocada. Ya vamos a ver ese ejemplo de Elías y cómo esto lo afectó. Y finalmente cómo terminó Elías. Escuche este comentario que dice así: el estrés, hablando del testimonio de Elías, el estrés de los 3 años de sequía que vivió Elías en una situación allí en Israel y la lucha constante con los males que había en su nación le habían quitado el ánimo. Viendo toda esta situación que le rodeaba, esto llevó a Elías a desanimarse. Quizás allí, este comentario dice, quizás su confrontación con los profetas de Baal en el Monte Carmelo le habían dejado emocionalmente exhausto. Elías era un profeta, mis hermanos, y le tocó vivir en un tiempo donde el rey que gobernaba se le conoce como el rey más malvado que pudo haber gobernado Israel en sus tiempos. Y de ñapa tenía una esposa más malvada aún, la cual se conoce con el nombre de Jezabel. Y tanta fue la maldad de Jezabel que usted hoy en día usa el nombre de Jezabel como sinónimo de maldad, de corrupción y de todo lo malo que le pueda venir a usted a la mente. Nada fácil fue lo que le tocó experimentar a Elías en ese contexto donde el rey era malvado, la reina era malvada, el pueblo por su parte se alejaba de Dios, el pueblo por su parte no obedecía a Dios, el pueblo por su parte no tenía una relación con Dios. Y esto para Elías era demasiado estrés, esto para Elías era demasiada presión, porque como siervo de Dios, como ministro de Dios, como hijo de Dios, su deseo y el deseo de nuestros corazones, mis hermanos, es ver a la gente amando a Dios, a la gente obedeciendo a Dios, a la gente haciendo la voluntad de Dios. Pero Elías se enfrentó a emociones, a situaciones allí en ese contexto, las cuales emocionalmente le traicionaron. Vayamos entonces a
capítulo 19 del primer libro de Reyes y veamos aquí esta experiencia de un hombre de Dios, un hijo de Dios, que cansado y presionado por las emociones fue traicionado y cayó en un estado de depresión. ¿Cómo podemos nosotros tomar una enseñanza a partir de este ejemplo, mis hermanos? Dice el versículo 1, que ya leímos hace un momento para contextualizar este pasaje. Allí dice que Acab, ya sabe que es el rey, dijo a Jezabel, su esposa, la reina malvada, la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas de esa nación. Acá, mis hermanos, nos encontramos con una situación donde Elías se va a enfrentar a una amenaza tremenda. La reina supo lo que el profeta Elías, el profeta de Dios, había hecho. Para resumir la historia, usted se acuerda de ese relato donde Elías, ya cansado de la situación, enfrenta al pueblo y les dice, vamos a hacer una cosa. O ustedes siguen a Dios o definitivamente entonces siguen a los Baal, a Baal. Y allí recuerda usted cómo entonces Elías propone un reto donde 450 profetas de Baal son enfrentados en un valle allí, en un terreno, para demostrar quién verdaderamente era el Dios vivo y verdadero. Elías propone, bueno, vamos a hacer un sacrificio y quien consuma y se manifieste en este lugar, ese será el Dios real. Recuerda usted la historia, Elías entonces le da la oportunidad a estos 450 profetas para que en ese lugar hagan ver a la gente que su Dios era el real, que su Dios era el verdadero Dios. Ya sabe usted lo que pasó. Pasaron horas y horas y horas con toda la ventaja que Elías les dio. Pasaron horas durante el día y ya llegada la tarde, Elías se burla de los profetas diciéndole entonces, ¿qué ha pasado? Que su Dios no se ha manifestado. Y entonces llega el turno de Elías para demostrar que él ciertamente estaba en Dios y quién era realmente el Dios. ¿Y sabe usted lo que pasó en ese encuentro? En un altar de sacrificio montado con todas las de la ley y más allá, porque Elías entonces pone full de agua el altar. Full de agua. ¿Usted ha logrado prender fuego con agua? Jehová se manifestó en ese lugar, en el altar, y dice la Biblia que consumió la ofrenda y nada quedó en ese espacio. Luego, en el capítulo 19, usted ve cómo finalmente todos estos 450 profetas son acribillados y mueren todos por mano de Elías. Es por ello que Acab, enfurecido, le dice a la reina, y la reina, enfurecida aún más, entonces hace una amenaza a Elías, diciéndole en el versículo 2, o enviándole a decir, entonces envió Jezabel a Elías un mensajero. Ya ha pasado un día, ya pasó lo que pasó. Ahora Elías recibe la información de parte de la reina a través de este mensajero que le decía lo siguiente, así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos, o sea, como los que mataste ayer. Así te voy a hacer, o así voy a hacer, contigo le envía a decir la reina a Elías. Mis hermanos, ¿cómo se hallaría usted en una situación como esa? Esta amenaza se convierte para Elías en una presión más que se añade a sus emociones. Aquí la lucha para Elías es fuerte. Imagínese lo que eso puede suponer emocionalmente para él, entendiendo que ya viene luchando con todo o con toda esa carga emocional de lo que ve, de la corrupción y la injusticia del pueblo. El profeta Isaías viene enfrentando una serie de emociones, mis hermanos, que nosotros como hijos de Dios también estamos expuestos a enfrentar. Hay momentos en los que sentimos que ya no podemos más.
Hay momentos, mis hermanos, que por más que tratamos, aparentemente las fuerzas y el ánimo ya no nos dan para continuar de pie y seguir haciendo la voluntad de Dios. Es allí donde llega el desaliento y el desánimo a nuestras vidas. Elías, acá, escuchando la amenaza de la reina, debe escoger entonces entre dos decisiones: enfrentar la amenaza de la reina, ¿o qué otra opción tenía? Huir. Elías, traicionado por las emociones, ¿qué hizo? Huyó. El versículo 3 dice: viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida, y vino a Berseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado. Elías estaba abismado aún. Todavía Elías estaba asombrado, mis hermanos, de que el pueblo haya visto tal manifestación de Dios allá en el monte y aún así seguían contrarios a la voluntad de Dios. Imagínense la presión que eso fue para Elías. Traicionado entonces por las emociones, Elías escogió huir antes que continuar enfrentando la realidad de su contexto. Dijo: no puedo más, me voy. El hombre había sido invadido por el miedo de tal manera que se fue lo más lejos que pudo, huyó, dejando así sus responsabilidades en el ministerio, traicionado por las emociones. Tenemos a un hombre que, alcanzado por el desaliento, por el desánimo, terminó abandonando sus responsabilidades y cayó en depresión. ¿Alguna vez usted ha estado expuesto a deprimirse? ¿Alguna vez usted ha estado expuesto y cansado de tal manera por todo lo que ve alrededor, por todo lo que sucede en su entorno, que se ve tentado a tirar la toalla, como uno dice coloquialmente? Hermanos, este ejemplo de Elías es interesante porque no se trata de una persona no creyente, se trata de un creyente. Y por eso el texto o la situación es interesante, porque esto nos lleva a hacernos la pregunta siguiente: ¿puede entonces un creyente deprimirse? ¿Puede entonces un creyente caer en un estado como este? Por supuesto de que podemos, pero dice la Biblia que no todas las cosas nos convienen. Entonces no nos conviene deprimirnos y caer en un estado emocional de esa manera. Sin embargo, aquí vemos a un hombre de Dios que, extenuado y estresado por el contexto que vivía, se desalentó, se desanimó y cayó en depresión. ¿Cuál fue el final de Elías? ¿Cómo respondió Elías ante esta situación que le tocó vivir emocionalmente y que por supuesto todos nosotros podemos experimentar? Porque recuerde, somos seres emocionales y estamos expuestos a las emociones que nos rodean. Ahora dependerá de cuán frágiles somos a esas emociones. El ejemplo de Elías nos recuerda y nos enseñará que podemos salir de allí, y ya vamos a ver qué fue lo que experimentó Elías. El versículo 4 nos habla de una situación en la que podemos caer una vez que estamos en depresión. Dice el versículo 4: y él se fue por el desierto un día de camino y vino y se sentó debajo de un enebro y ¿deseando qué? Wow, deseando morirse. Y no se quedó hasta ahí, sino que dijo: basta ya, Jehová, basta, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Hermano, que Elías se haya desanimado y haya dicho estas palabras no quiere decir que nosotros también las tomamos. Él, traicionado por las emociones y la presión que vivió, se desalentó. Y vamos a ver el desenlace, cómo termina Elías.
Pero lo que quiero decirle aquí ahora en este momento, en este versículo 4, nos habla de que cuando nuestra vida está en depresión, una de las consecuencias terribles que podemos experimentar es la autocompasión. Y usted sabe lo que es la autocompasión. Sentirse que somos el centro del mundo y que lo que está pasando alrededor no es importante, sino que ahora yo soy el importante. Todo me pasa a mí, todos hablan mal de mí, todos están en mi contra. Yo soy el único que estoy de pie delante del Señor. Señor, yo soy el único. Señor, me hacen esto. Señor, me hacen aquello. Esto no es beneficioso para nosotros, mis hermanos. En los más débiles que son expuestos a depresión, la consecuencia más terrible que pudiera ocurrir en los casos como esos, ¿sabe cuál es? El suicidio, la muerte. La autocompasión no es un buen amigo para el creyente ni para ningún ser humano. Por eso debemos tener cuidado cuando nos exponemos a este tipo de estrés emocional, ya sea dentro de la iglesia, el cuerpo, o ya sea en el contexto político o social que estemos viviendo en X momento, mis hermanos. Elías experimentó esto. Elías experimentó la depresión. Pero ¿cómo respondió Dios a esta actitud de Elías? Vea lo que dice el versículo 5 al 8. Y esto es realmente maravilloso porque a veces nosotros creemos que estamos solos. A veces nosotros creemos que Dios se ha olvidado de nosotros. A veces nosotros creemos que no hay esperanza. Pero ¿sabe por qué sucede eso, mis hermanos? Porque la autocompasión nos lleva a pensar en nosotros nada más. La autocompasión nos lleva a buscar la manera de defendernos, la manera de protegernos. Y terminamos pensando solo en nosotros. Y nos olvidamos que Dios está. Nos olvidamos que Dios es real. Elías, por un momento, traicionado por las emociones, olvidó lo que Dios podía hacer en él y por él y para él. Pero vemos entonces cómo en los siguientes versículos la misericordia, la compasión, el amor y la gracia de Dios se acerca a nosotros. Y en este caso, en el texto de Elías. Vean cómo Dios, viendo la situación y la condición emocional de Elías, se acerca a él, mis hermanos. Echándose debajo de un enebro, se quedó dormido, cansado, abatido, desanimado. Se durmió. Y he aquí, luego un ángel le tocó y le dijo, levántate, come. Entonces él miró y he aquí a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas. Dice el versículo 7, y volviendo el ángel de Jehová la segunda vez lo tocó nuevamente, le dijo, levántate, come. Dice el versículo 8, se levantó Elías, comió y bebió, fortalecido con aquella comida, caminó 40 días y 40 noches, y termina diciendo, hasta Oret, en el monte de Dios, y allí se metió en una cueva, se encerró, donde pasó la noche, y vino a él palabra de Jehová. Espere y déjelo hasta ahí. ¿Por qué creer que Dios se olvida de nosotros, hermanos? ¿Por qué pensar que Dios no está de nuestro lado? Aunque las circunstancias y el hombre nos haga ver que Dios no está, Dios sigue presente. ¿Por qué sentir que Dios está lejos de nosotros? ¿Por qué creer que Dios se ha distanciado? Entendamos lo siguiente, mis hermanos. Cuando nosotros estamos en una situación como esta, recordemos esto, no habrá situación, no habrá emoción, no habrá en nuestras vidas ninguna situación, mis hermanos, que como creyente
Primero, Dios no conozca y no sepa que estamos en esa situación. Y segundo, que Dios no se manifieste en su amor y su misericordia y bondad para con nosotros. Recuerde, no habrá ninguna situación en nuestras vidas que primero Dios no sepa que estamos viviendo. Segundo, que su amor y su gracia se manifiesten en nuestras vidas. Fíjese cómo Elías recibe de Dios atención en medio de su desánimo, es consolado, es atendido en su aflicción, como un padre que se compadece de sus hijos. Dice el Salmo 103, versículos 13 y 14. Como el padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen, porque él conoce nuestra aflicción, se acuerda de que somos polvo. Y voy a leer este versículo una vez más porque una de las cosas o de los objetivos de este mensaje es que podamos nosotros recordar quién es Dios en nuestras vidas cuando estamos en situaciones emocionales de difícil estrés y presión. Como se compadece el Padre de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. Y ahí escribe, de los que le temen. Porque Él conoce nuestra condición. Se acuerda de que somos polvo. Salmo 103, 13 y 14. Dios nunca se sentará solo a ver cómo sufrimos. Dios nunca se sentará solamente a ver cómo estamos padeciendo. Él estará allí, aunque lo externo nos diga otra cosa. Dios siempre estará allí. Qué bendición saber que Dios también desea socorrernos cuando estamos caídos. Qué bendición saber que Dios desea ayudarnos y que sobre todo Él conoce nuestros límites. ¿Se acuerda que somos polvo? Se acuerda de lo que estamos hechos y Él viene en su misericordia y nos consuela. Elías recibió el consuelo de Dios allí, pero ¿sabe por qué? Dios se le acercó a Elías. Se compadece Jehová de los que le temen. Eso es lo que tenemos que evaluar. ¿Cómo está nuestro temor, nuestra entrega y nuestra consagración a Dios? ¿Verdaderamente hemos creído en Dios? ¿Verdaderamente tenemos una relación con Dios? ¿O solo es un acto nominal? Un nombre. Se compadece Jehová de los que le temen. Y siendo Elías un hombre temeroso de Dios, siendo Elías un hombre convencido y convertido, escuche esto, siendo Elías un hombre convencido de su fe y convertido realmente, recibe el consuelo y la administración de parte de su Dios, que se le manifiesta allí de manera milagrosa, porque hasta comida divina comió. Porque dice que comió torta y comió pan y le dio ahí. ¿Dónde estaba eso? Pues? Eso no estaba tirado ahí en el desierto. Milagrosamente el Señor le dio el alimento. Ahora bien, mis hermanos, recibimos de Dios la atención, el consuelo necesario para levantarnos, pero si no hay respuesta de nuestra parte, Dios actúa. Dios está consolando, está levantando a Elías, lo está animando, y luego en el versículo 9 le dice, y nuevamente se encierra en la cueva, y vino a él palabra de Jehová, el cual le dijo, ¿qué haces aquí, Elías? ¿Qué haces aquí? Dios sabe, por supuesto, que él no debe estar ahí. Dios sabe que sus responsabilidades están en otro lado. ¿Qué haces aquí, Elías? Has abandonado tu responsabilidad, has abandonado tú lo que debes hacer. Dios acá en este momento le da la oportunidad a Elías de expresar sus sentimientos, de expresar su emoción. Y el versículo 10 dice, él respondió, Elías, he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu nombre,
han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo he quedado yo, y me buscan para quitarme la vida. Recuerde que Elías viene padeciendo una fuerte presión emocional por lo que vive en su ministerio. Lo que estaba viendo allá en el pueblo era una locura. La gente totalmente a espaldas de Dios. La gente totalmente rebelada en contra de Dios. Implícitamente Elías le está diciendo al Señor lo siguiente. De manera implícita, vea lo que Elías en su expresión de sentimientos le dice: Dios, estás siendo tú muy paciente con esta gente malvada. Mira cómo te han ofendido una y otra vez. Siguen detrás de sus dioses y no haces nada en contra de ellos. Y Elías termina diciendo: yo no puedo más con esto, Señor, yo me voy. O sea, a veces pensaremos nosotros que somos más buenos que Dios, o que podemos hacer la justicia que le corresponde hacer a Dios. Mi hermano, descanse en la seguridad y en la tranquilidad de que Dios no ignora ningún acto de los hombres. Dios no ignora ningún acto de los hombres, y tarde o temprano Él hará justicia ante la injusticia del hombre. Tarde o temprano Él hará justicia ante la corrupción y la rebeldía del hombre. No sea usted el que apure el paso de Dios. Él lo hará en su tiempo y en su momento. Descanse usted, porque si usted dedica sus pensamientos a lo que ve, puede ser traicionado por las emociones y tomar decisiones que estén fuera del lugar. Dice el versículo 11, porque acá en este texto del versículo 10, viendo el Señor la situación emocional de Elías y ya siendo atendido y consolado por Dios, ahora el Señor le dice: bueno, ya yo te ministré, ya te consolé, no puedes quedarte así. Vamos, asume tu responsabilidad, no hemos terminado aún, debemos seguir trabajando. Y el versículo 11 al 13 dice lo siguiente: cómo Dios nos llama a salir de esas situaciones emocionales y asumir las responsabilidades que debemos asumir. Dios no quiere que nosotros nos quedemos encerrados en el desconsuelo, en la depresión o en el desánimo. Él nos llama y nos invita a que asumamos la responsabilidad y el compromiso que Él nos ha dado como hijos de Él. Y Él le dice en el versículo 11 al 13, y es aquí donde Jehová nuevamente le muestra su presencia al profeta diciéndole que yo estoy aquí. Y vean de qué manera el Señor lo hace. Él le dijo: sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Y he aquí que Jehová pasaba, y un grande ¿qué? Y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová. Pero Jehová no estaba en el viento. Y tras el viento un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego un silbo apacible y delicado. Y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto y salió y se puso a la puerta de la cueva. Y aquí vino a él una voz diciendo nuevamente: ¿qué haces aquí, Elías? Hermano, Dios es maravilloso, Dios es misericordioso, Dios es bondadoso. Hermano, eso es una realidad, esa es una verdad que no está en nuestra boca, sino que está en la palabra de Dios, en el testimonio de Dios, en la realidad de Dios. Y nosotros por fe creemos que es así. Tener una relación con Él implica conocerle de experiencia en experiencia, ir sabiendo y conociendo más a Dios. Dios sabe cómo responder y cómo manifestarse en cada situación, ¿sabe? Vean cómo Él dice allí que en el viento y en el terremoto, y decía que ahí no estaba.
y luego se manifiesta y ahí no estaba. Y finalmente dice que estaba en el silbo apacible y delicado. Dios actúa de muchas maneras, en muchos contextos y según la situación. Usted recuerda en los tiempos de Noé, cómo el hombre por su maldad, finalmente Dios se manifestó allí. ¿De qué manera? Enviando un diluvio. Cuando los habitantes de Sodoma y de Gomorra convirtieron la ciudad en un centro de Satanás, Dios allí se manifestó a través del fuego. Cuando el pueblo de Israel fue esclavo en Egipto y él quería sacar a su pueblo de allí, Dios allí se manifestó enviando plagas de destrucción para el faraón. Pero en el contexto acá de Elías, y que puede ser el contexto de muchos de nosotros, Dios se manifestó y se hizo presente en el consuelo para Elías en un silbo apacible y delicado. Una voz callada y suave de parte de Dios hacia su siervo. El sonido suave de la quietud, el apacible silencio. Allí Jehová se hizo presente a Elías y Elías pudo sentir que Jehová verdaderamente estaba allí. La gracia de Dios es infinita, mis hermanos. Cuando sentimos, y escuche bien esto porque traicionados por las emociones, podemos caer en esa situación. Cuando sentimos que no vale la pena seguir sirviendo, cuando creemos que estamos perdiendo el tiempo yendo a la iglesia porque hay unos que me han herido y no tienen remordimiento por lo que hicieron o lo que me han hecho o lo que me siguen haciendo, cuando usted siente que ya es imposible mantenerse en este país, que las injusticias, la corrupción y la rebeldía del hombre son incalculable. Cuando tenemos esas emociones en nuestras vidas, mis hermanos, sea dentro de la iglesia o fuera de la iglesia, allí el Señor nos consuela. Mire el contexto de Elías. Allí el Señor nos sustenta, nos levanta y en ese silbo apacible y delicado, en esa voz callada y suave, nos hace sentir que Él está con nosotros. Aunque el otro no me vea, aunque el otro me maltrate, aunque el otro actúe en contra de la voluntad de Dios, aunque el otro no cumpla la voluntad de Dios, porque recuerde que Elías salió corriendo, no tanto porque la reina lo quería matar. Claro, en su presión esto se une a su emoción, ahora me van a matar, dice él, pero él huye. Esto se unió a toda su experiencia emocional de lo que veía alrededor. La gente estaba realmente rebelada en contra de Dios. Hermano, no deje usted que las circunstancias o que las actitudes o el mal testimonio de otros le hagan desviar su mirada de Dios. No permita que el de al lado o el que está allá afuera en contra de Dios le desanime y le haga a usted quitar la mirada de Dios. Hace muchos años una hermana me dijo, hermano, no deje que lo que está a su alrededor le robe el gozo que Dios le ha dado de allá arriba. Y eso, hermanos, nosotros debemos tenerlo siempre presente. Elías, traicionado por sus emociones, desvió su mirada de Jehová y estaba dispuesto a abandonar sus responsabilidades, a olvidar su ministerio. Se fue lejos, él estaba en el norte y dice el texto que se fue hacia el sur. Bajó lo más lejos que pudo, dejando atrás sus responsabilidades. Pero vemos acá finalmente cómo Elías está siendo tratado, está siendo ministrado por Dios, está siendo atendido por Dios, porque como se compadece el Padre de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. Se compadece de los que le temen. Y allí Elías está siendo ministrado por el Señor para sacarlo de esa situación de depresión y de desconsuelo. Elías está siendo ministrado por Dios. Y dice el versículo 14, ya cerrando el mensaje, él respondió, he sentido, una vez más dice las mismas palabras del versículo 10, he sentido un vivo celo por Jehová de los ejércitos,
porque los hijos de Israel han dejado tu pacto y han derribado altares y han matado a espada a tus profetas. Señor, y solo yo he quedado. No hay nadie más. Me buscan para quitarme la vida. Elías, después de haber sido ministrado por Dios, después de haber sido consolado y recibir la atención necesaria, por un momento él quiso continuar en su situación emocional. Por un momento él no quiso salir de allí y quería seguir deprimido y desconsolado. A veces, mis hermanos, las emociones que experimentamos por una u otra razón pueden ser tan duras que no es fácil retomar nuevamente el ritmo que teníamos antes en el servicio y la entrega a Dios. Algunos, después de haber sido maltratados o después de haber padecido tanto en el templo, en la iglesia, con los hermanos, les cuesta mucho nuevamente adquirir el compromiso y la entrega con el Señor. A veces las situaciones son tan fuertes y tan duras que no se nos hace fácil levantarnos y tomar otra vez el mismo ritmo. Otros, dejándose llevar por su emoción, como intentó Elías en ese momento, él quería continuar allí. Señor, no, aquí me quedo. A veces, quienes tomamos esa actitud y no salimos de allí, terminamos con corazones endurecidos y resentidos, creando en nuestras propias fuerzas una coraza de protección que al final no nos está protegiendo, sino que nos está impidiendo vivir a plenitud la vida cristiana. Por tanto, no dejemos que las emociones y lo que nos permite sentir lo que nos rodea nos impida tener con Dios verdaderamente una relación, una entrega y una consagración como Él quiere para nosotros, porque Él sabe que siendo así, solo así vamos a vivir la vida cristiana a plenitud. Cuidado, mis hermanos, Dios no quiere que caigamos en esa situación, no nos hace bien. Elías trató de quedarse en su encierro, trató de quedarse en esa situación de depresión, pero ¿cuál fue la actitud de Dios ante esto? ¿Cuál fue la actitud de Dios ante esta actitud de Elías? Hermanos, el cristiano que por alguna razón llegue a deprimirse no puede dejar que esto lo absorba de tal manera que le impida luego seguir. El versículo 15 dice allí que Jehová le dijo a Elías, ve. Y esa palabra lo dice todo. En esa palabra nada más, ve, Dios le está diciendo a Elías, vamos, párese, levántese, no hemos terminado aún. Dios no había terminado con Elías y como no había terminado con él, lo llama a continuar la misión que debe continuar y le da aún más responsabilidad. Ahora vaya y haga esto, esto y esto. Debemos continuar. Si Dios no ha terminado con usted, mi hermano, Él le dará aún más tareas que hacer. Si Dios no ha terminado con usted y usted se encuentra en una situación de rencor, de dolor, de resentimiento, de depresión, de desánimo, de desconcierto, si Dios no ha terminado con usted, Dios lo va a llamar a seguir haciendo lo que debe hacer. Dios le va a dar la responsabilidad. Tómelas. Es un privilegio servir al Señor. Elías, para la gloria de Dios, tomó su responsabilidad nuevamente, salió de la situación y siguió haciendo el trabajo. Hagamos lo que Dios nos ha llamado a hacer. ¿Usted sabe por qué? Dios se aboca a nosotros, a los que le temen y guardan su nombre y nos ministra, pero si yo decido no hacerlo, vamos a ver lo que dice el versículo 18. Él le dice, y yo haré que queden en Israel 7,000 cuyas rodillas no se doblaron ante Baal y cuyas bocas no le besaron aún. O sea, Elías, vamos,
Y usted no quiere ir, yo tengo a 7,000 más por allá que aún no se han inclinado ante Baal, que aún no han besado sus pies. Y no es como tú dices, que solamente quedas tú. Así que levántese, mi hijo, límpiese los pies y vamos a seguir adelante. ¿Y qué hizo Elías? Elías asumió nuevamente su ministerio y fue tan privilegiado y bendecido por su creador que Dios, ¿cuál fue el regalo más precioso para Elías? Dios no le permitió ver la muerte y se lo llevó en un torbellino. Vente conmigo. Y lo arrebató. Y hoy el nombre de Elías es sinónimo de consagración, de entrega, de santidad y compromiso con Dios. Finalmente, mis hermanos, cuando las emociones le traicionen, no se olvide que Dios está allí. Él sigue estando presente, aunque los hombres digan lo contrario. No habrá situación que vivamos donde Dios ignore lo que estamos viviendo y donde Dios no deje de mostrar su misericordia y su gracia para con nosotros, porque como se compadece el Padre de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. Él se acuerda de que somos polvo. Cuando las emociones le traicionen, mis hermanos, recuerde que si insiste usted en permanecer allí en esa condición de desconsuelo y depresión, eso no va a traer ningún beneficio a su vida espiritual. Lo más grande de todo es, mis hermanos, que Dios vendrá a consolarnos. Dios vendrá con esa voz suave y callada a manifestarse en nosotros y animarnos. Pero no nos encerremos en esas emociones porque no nos van a ayudar. Cuando creemos que nos estamos protegiendo con una coraza, realmente estamos impidiendo que nuestras vidas vivan verdaderamente lo que es tener la vida a plenitud con Cristo. Dios está presente, mis hermanos.